jefes me dan el permiso, empezamos el acto. Yo creo, sí, que soy candidato, pero lo soy sin fe y sin respeto. Y esto lo digo ahora, cuando ello puede hacer que se me retraigan todos los votos. No me importa nada. Nosotros no vamos a ir a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma el brazo y en lo alto las estrellas. Que sigan los demás con sus festines. Nosotros, fuera, en vigilia tensa, fervorosa y segura, ya sentimos el amanecer, la alegría de nuestras entrañas. Estas palabras de José Antonio tienen ya 88 años, pero su vigencia es tal, su actualidad es tan potente, como si las hubiese escrito esta misma mañana para ser leídas hoy en la presentación de este cierre de campaña surrealista que vivimos. Contra viento, marea, traiciones y desidia, se presenta la lista de unidad falangista tan esperada, encabezada por las siglas clásicas históricas de Falange Española de las Jons. Votar en conciencia es la única manera de que no secuestren tu voto, porque no existen los votos útiles. Existen los votos cautivos para evitar que gane aquel que más te amedrenta. Llevan jugando con esto 45 años. La situación que estamos viviendo se debe a ese presunto voto útil que nos está llevando a la ruina económica, moral y social. Da igual que gobiernen unos u otros, porque la solución no la tiene ninguno de ellos. Pero es que ni siquiera pretenden tenerla. A nosotros no nos amedrentan ni los enemigos ni las amenazas. Nosotros no recibimos balas de guardarropía porque saben que no conseguirán que lloremos como viejas histéricas. Votaremos con la conciencia tranquila de que si vienen a por nosotros, les estaremos esperando. Hoy las elecciones se limitan a Madrid, pero Madrid es la ciudad donde se mira el resto de España. De Madrid, tal día como hoy, 2 de mayo, salieron un puñado de héroes que se enfrentaron a la postura oficial de un gobierno que ya en 1808 pretendía jugar con la soberanía nacional vendiéndonos a intereses extranjeros. Pues bien, volvamos a hacerlo. Votemos en conciencia y votemos a Falange Española de las Jons. Sin más preámbulos, en primer lugar os dirige la palabra Martín Sainz Estrillas, candidato en estas elecciones en la lista por la unidad falangista y secretario general de la coalición ADN. Buenos días. Buenos días a todos. En este día tan especial, en el que tenemos tantas cosas que celebrar. Permitidme, en primer lugar, que aproveche hoy, que es primer domingo de mayo, que es el Día de la Madre, para felicitar a Mónica García. No podía ser de otra manera. La madre Ibérica universal, que ha descubierto las ventajas políticas de la maternidad, pese a ser firme defensora de las políticas criminales de la izquierda y de la derecha respecto a la vida, a la que eufemísticamente llaman interrupción voluntaria del embarazo y muerte digna, respectivamente. Antes de la llegada de la médica pistolera, no habríamos encontrado en la política más madres que Carolina Vescanza y su numerito en el Parlamento, e Ireno Montero, con la maternidad compartida con su macho alfa, que sirvió a Iglesias para decir aquello de ya estoy de vuelta. Les faltó decirles a los suyos, inútiles, ya estoy de vuelta, inútiles, soy el macho alfa. En serio, felicidades a las madres de verdad, a las que nuestra cultura occidental
y en muchas otras suponéis el soporte necesario, imprescindible, vital, de este núcleo familiar que los falangistas percibimos como la unidad primaria de organización social y natural. Hasta que no llegaron las circenses, por lo visto, el resto de personas de esta patria nuestra no habíamos entendido bien el concepto y el significado de maternidad. Se conoce que lo del patriarcado, lo del violador intrínseco que hay en cada hombre y que en cada gallo, lo de la necesidad de sodomizarnos para entender la cruda realidad de las mujeres, lo de llegar a casa sola y borracha, no vende ya tanto en nuestra sociedad, pese a su avanzado estado de descomposición, aún es capaz de percibir el valor de la maternidad, de la familia y de la contribución al sostenimiento y engrandecimiento de nuestro solar, aportando el fruto del amor entre hombres y mujeres. Felicidades a todas las madres de verdad. Y a todos los demás, incluidas las madres, por supuesto, daros la bienvenida a este circo de 3 pistas en el que se ha convertido la política española, especialmente en los últimos años. Si ya no teníamos suficiente con que cada candidato, cada partido, en cada elección, fuera capaz de decir una cosa y su contraria, sin rubor ninguno, si no era suficiente con el engaño permanente de eso que llaman los electores, en la fiesta de la democracia, mintiendo, engañando, incumpliendo los poquitos compromisos que toman los políticos con sus votantes a través de eso que llaman programa, y de todas las paparruchas que sueltan en sus televisiones, en sus periódicos, en sus emisoras, en sus redes sociales. Faltaba ahora la traca final y 3 nuevos espectáculos. Ya conocíamos los numeritos del PP y del PSOE, pues no en vano, llevamos 44 años soportándolos. Pero faltaba la aparición en escena de las grandes novedades del circo nuevo de 3 pistas. En la pista derecha, el tragasables de verde, que se las da de patriota, robándonos cuantos mensajes se encuentra útiles en sus mentiras neoliberales, en su sumisión al régimen, a la norma que lo ampara y a la corona que lo sanciona desde la irresponsabilidad más absoluta, irresponsabilidad constitucional. El que nunca se ha bajado del coche oficial, el que no ha cotizado un solo día ni como empresario ni como trabajador, el que no ha hecho el servicio militar y se viste de camisetas del ejército y pone épicas posturitas de San Jorge o de Santiago. Y el que si no logra un enfrentamiento mediático con la chusma, lo busca desesperadamente, chulescamente, para salir en el telediario. En la pista izquierda, el demonio rojo. Es lo más próximo que hemos encontrado a la mujer barbuda. El marqués, marquesa, marqueso de Galapagar. El de Vallecas, el que nos iba a mirar fijamente a los ojos y no iba a cambiar de vida por la política. El hijo de un miembro de la banda asesina FRAP, que sin embargo vivió cómodamente del régimen que tanto denostan él y su papá, y que pedía en una rico taberna no hace tanto que los miserables filoetarras no le dejaran solo con los españoles. El que arrancaba cartelitos en la universidad y proclamaba la caza del fascista desde su agujero, pero no aguantaba luego el choque con 4 camaradas y gritaba para que no le partieran la boca como un cobarde mientras presentaba denuncias falsas que le dejaban en evidencia. Ahora, como en la otra pista, también ha venido como un cholo a la política de Madrid, buscando también el enfrentamiento, amparado, eso sí, por los múltiples escoltas particulares de esa banda que se hace llamar los bucaneros. Todo también por el minuto de gloria televisivo. Y en la pista central, el sobre bala. Antes los circos mandaban a un tipo por los aires con un cañón, lo llamaban el hombre bala. Ahora se entretienen en mandarse unos a otros sobrecitos con munición del pasado siglo y navajas con ketchup para dar un toque dramático a la actuación circense. Bien sabemos, los españoles, distinguir las amenazas reales del atrezzo, desgraciadamente. Por eso, nos presentamos a estas elecciones como siempre hemos hecho los falangistas y nos acaban de recordar, sin fe y sin respeto. ¿Cómo podemos tener fe
en este campo de minas que es la política del régimen del 78? ¿Cómo podemos tener respeto por un régimen que destina cantidades ingentes de dinero en perpetuarse, en asegurar su sustento y el poder de unos pocos, a base del sufrimiento, el sometimiento de todos a unas políticas salvajes que nos conducen a la sumisión, el empobrecimiento, el desempleo y la explotación de nuestros compatriotas, mientras ellos se entretienen en el circo de tres pistas y en el mercado persa de las promesas electorales de la última hora? Veréis, mi nieto, Alejandro, cumple mañana 10 años. Me lo explicó ayer, después de su comunión, en 5 minutos. Él no lo sabe aún, pero probablemente ya ha elegido su sitio para el resto de su vida. Seguramente será la noche clara y en lo alto las estrellas. Recientemente se presentó al único proceso electoral al que por su edad se podía presentar: ser delegado de clase. Estamos hablando de primaria, ¿eh? Competía fundamentalmente con otra niña. La niña había prometido a sus compañeros eliminar las tareas de clase y ampliar el tiempo de recreo. ¿Qué les parece? Por supuesto, ninguna de las dos cosas está en su mano, como podéis imaginar. Pero ganó de calle, por goleada. Mi nieto obtuvo 2 votos y uno fue el suyo propio. Su amigo más íntimo le confesó que había votado por su oponente, porque era lo más útil. Así que obtuvo, afortunadamente, otro voto de alguien incombustible al que tendrá que buscar y que tampoco creyó en los cantos de sirena. Esta es la política española explicada en 5 minutos, resumida en el enfado descomunal de un pequeño Eugenio. ¿Sabéis quién era Eugenio, verdad? El protagonista de esa maravillosa novela escrita por Rafael García Serrano, Eugenio, proclamación de la primavera, que en su enfado monumental, él solo se enfrentaba a todos y a todos y elegía su propia muerte. Pues bien, este pequeño Eugenio, al que no le entra en la cabeza ya la miserable cascada de promesas vacías de su oponente, no solo eso, sino el deteriorado apoyo mayoritario de sus compañeros, convencidos de unos beneficios no solo imposibles, sino indeseables. Y eso somos nosotros, los falangistas, cuando ponemos ante el electorado la opción de acabar con los privilegios políticos, con las diferencias entre españoles de cualquier rincón de España, con las distintas cargas impositivas, con el acceso a la educación, al empleo o uso de su propio idioma, con el trabajo desigual y con las desiguales infraestructuras, en transporte, en acceso a la energía y a la sanidad. Eso somos nosotros, buscando entre los demás a ese uno que todavía no se ha rendido. Los falangistas sabemos, y deberían saberlo todos los demás, que en España hay 1.932 diputados con sus respectivas cohortes de asesores bien remunerados, 59 eurodiputados, 350 diputados nacionales, 265 senadores y 1.208 parlamentarios autonómicos, de los cuales 132 están en esta pequeña comunidad de Madrid, que es la segunda detrás de Cataluña, y 50 más en las ciudades autónomas, 25 en cada una, de Ceuta y de Melilla. Nos cuestan 600 millones de euros al año. ¿Y sabéis lo más grave? Que como la oponente de mi nieto, Alejandro, tampoco tienen ninguna capacidad ni intención de cambiar nada. La mayor parte del tiempo os convino a seguir la conferencia que impartió nuestra camarada Luz Belinda el viernes en la Vieja Guardia, hablando de eso precisamente, que podéis encontrar en internet. Instan a unos y a otros a hacer cosas que se pierden en discusiones baldías y repetitivas y que tienen tanta capacidad de ser verdad como la de eliminar los deberes y ampliar el recreo de mi nieto. Pero en cambio, estos parlamentos destinan cantidades ingentes de dinero para chiringuitos ideológicos variados y piden aún más
allá donde pueden meter la mano, como por ejemplo la miserable Unión Europea. Chiringuitos, por supuesto, cuyos objetivos, además de asegurar la red clientelar, son los mismos: la memoria democrática, la perspectiva de género, las imposiciones políticas LGBTI y el lenguaje inclusivo, inclusiva, inclusive. La Unión, por ejemplo, en eso que llaman pomposamente los fondos de rescate, ha incluido una partida de 1.400 millones de euros para el fomento de la memoria histórica y de la igualdad de género en España. España es el país que menos invierte en I+D+I de toda Europa, 332 euros por persona frente a los 683 del resto de la media europea. España, junto con Italia, es la que menos invierte en la universidad pública, la que peores resultados obtiene, la que más distorsión genera entre licenciados y el mercado laboral al que se incorporan cuando se incorporan. Y no lo digo yo, nos dicen los distintos observatorios de la propia Unión Europea, el European University Association Observatory. España es el país en el que hemos destruido 137.500 empleos en el primer trimestre de 2021. 285.600 en el primer trimestre de 2020, antes del secuestro de la pandemia. España es el país que tiene casi 6 millones de parados, pese a las trampas al solitario que pretende hacernos desde el gobierno, excluyendo cifras por arte de magia y llamando a 1,1 millones de personas desocupados, que ya no son parados, y llamando también en lugar de parados a otras 417.900 personas que aún hoy están en ERTE. España es el país que tiene 138.000 personas de 60 años inactivas e incapaces de encontrar, ahora ni siquiera buscarlo, empleo gracias al secuestro. España es el país que tiene 474.500 personas que perdieron el empleo en los últimos 12 meses. España es el país en que se han perdido 334.500 empleos en la hostelería y la industria. España es el país en que en 2021 se han destruido 145.400 empleos fijos, precarizándolos y convirtiéndolos en trabajos de fin de semana y temporales. España es el país en el que 1,226 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro. 277.500 familias más que hace 12 meses, 46.500 más en lo que va de año. Y tampoco lo digo yo, lo dice el INE, que había que ver la verdad de todo esto. España es el país en el que el salario médico del joven talento universitario ha pasado a ser de 1.641 euros bruto de media, que es la mayor caída en los últimos 50 años. España es el país en que los jóvenes de entre 18 y 35 años cobran menos que en 1980, hace 40 años. España es el país en el que el alquiler de una mísera habitación es de 450 euros al mes y el precio del metro cuadrado de ese mismo alquiler es de 11 euros, de 14 en Madrid. España es el país en el que el paro juvenil alcanza el 40%, destrozando toda esperanza de vida independiente y de ilusión por construir una familia, ese pilar básico de nuestra sociedad. España es el país en el que la luz ha subido un 268% en abril respecto del abril del año pasado, un 13,3% más que en el mes anterior, un 16% más acumulado en el año, un 59% más que la media de los últimos 8 años. España es el país en el que el ególatra que nos gobierna, sustentado por el demonio rojo y sus huestes, ha presentado un plan de recuperación, transformación y resiliencia en Europa. Es decir, que ha ido a pedir más dinero a los fondos de recuperación del Parlamento Europeo y que, entre otras cosas, incluye la conversión de toda nuestra red de carreteras en carreteras de peaje, a saber a quién le dan también la explotación de ese monopolio. España es el país
donde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene los bemoles de acudir ayer a reivindicar el 1 de mayo, siendo la primera vez en años que el ministro del Desempleo y de la Precariedad comete semejante afrenta a los millones de trabajadores desempleados y desesperados en este país nuestro, sin que, por cierto, pase absolutamente nada. Pero lo importante es darle a España 1.400 millones para la memoria histórica y la perspectiva de género. Y de paso, facilitar que AstraZeneca haya ganado en el año anterior 1.200 millones de euros de beneficio, que es exactamente el doble que en el año anterior, que es exactamente un 100% más que en la etapa anterior a la pandemia. ¿De verdad creéis que lo que nos jugamos en Madrid el próximo día 4 es esta autonomía artificial de creación casera como la de Madrid? ¿De verdad creéis que habiendo destruido la libertad y desmantelado la sanidad, la energía, la educación, la universidad, el transporte, la vivienda social, el empleo, la propiedad, la salud, la natalidad y la juventud y la vida de nuestros infantes y de nuestros mayores, hay sitio para España en este régimen partitocrático del 78 que ampara y consiente todos estos desmanes y que ha destruido todo lo que los azules hicimos en el pasado? ¿De verdad lo creéis? Nosotros sabemos hacerlo y lo hicimos antes. Somos los constructores de la seguridad social, del patronato de viviendas, de los grandes planes energéticos, de la red viaria, de las universidades laborales, de los convenios colectivos, de los arbitrajes, de obligado cumplimiento, de la protección del trabajador, de los planes de jubilación. Todo lo que poco a poco ha sido desmontado por el régimen del 78 y ocultado por la memoria democrática a base de arrancar placas y prohibir cosas. Nunca existió el voto útil. Es una invención de los mismos que imponen bozales, coartan nuestras libertades, nos entregan atados de pies y manos a un globalismo que todo lo engulle e impiden nuestro desarrollo y nuestro crecimiento como pueblo soberano. Pero ahora, desde luego menos que nunca, ahora está el voto de los Eugenios, de los pequeños Alejandros que se dan cuenta de la falacia de un sistema prostituido desde la cuna. Ahora es el voto de los patriotas de Blancarna, que anticiparon con sus actos lo que vino después y que encabezan nuestra lista en la figura de Manuel Andrillo y que tanto escozor provoca entre los enemigos de España. Ahora es el voto rebelde del 2 de mayo, pero no el 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Si los capitanes Daoíz y Velarde y el teniente Ruiz levantaran la cabeza, si lo hiciera el alcalde de Móstoles o Manuela Malasaña, y se encontrara con que su rebeldía, su levantamiento, el que encendió la llama por toda España, de Agustinas y de Palafoses, se celebra como una diminuta fiesta comunitaria, uniprovincial, desprovista de todo sentido y significado. Si los fusilados del Príncipe Pío se dieran cuenta. Encendamos hoy Madrid, y desde Madrid toda España. Que nadie nos avergüence por ser fieles a principios inmutables. Que nadie pueda señalarnos con el dedo acusador, diciendo que en la hora precisa nosotros estábamos en casa o en casa de otros. Tenemos la oportunidad. Podemos sacarlo de nuestras vidas. Podemos arruinarles su fiesta. Podemos sentar a Manolo y a Norberto en el Parlamento mientras dure. Y antes de que lo aniquilemos, si nos lo proponemos y no cedemos ante los cantos de sirenas. Porque somos los camisas azules, las tenemos puestas o no, y tenemos en nuestro ADN una patria de pan y de justicia que no puede depender de utilidades políticas. Pandillas. Somos falangistas y como tales acudimos a cada batalla con las armas de la razón y de la justicia y con el compromiso militante. No importa el resultado, sin fe, sin respeto, lo que importa es el compromiso. En Madrid, el 4 de mayo, ¡haz por España! ¡Encendamos Madrid! ¡Arriba España! ¡Viva!
continuación, os dirige la palabra, también candidato, el jefe nacional de Falange Española de las Jons, Norberto Pico. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia en este día que, como ya nos adelantaba Martín, pues era un día que invitaba a estar en casa, a estar en familia, ¿no? Hoy, desde hace ya unos cuantos años, por convención, se celebra el Día de la Madre, ¿no? Y más allá de que el origen de esta celebración sea más o menos inventado, lo cierto es que si hay alguien que se merece nuestro homenaje, son nuestras madres, nuestras santas madres, ¿no? Entonces no me queda más remedio hoy que comenzar agradeciendo a las madres que hoy estáis aquí, que habéis querido sacrificar este día de familia viniendo a escucharnos, y también pedir perdón, cómo no, a las madres a las que hoy no vamos a poder acompañar porque estamos en este acto de fin de campaña electoral de Falange Española de las Jons. Nosotros no creemos, como hace la izquierda totalitaria, que todo deba politizarse. Nosotros no creemos, como esta izquierda totalitaria, que todo lo personal es también político. Pero sí que es cierto que con la persecución y las burlas que está sufriendo la institución familiar, es cierto que con una demografía, con un invierno demográfico que amenaza con acabar con la propia nación española, porque no va a haber España si no hay españoles, no va a haber España si no nacen españoles. En ese contexto, ser madre es un acto revolucionario. En ese contexto, ser madre es un acto patriótico. Por eso queremos comenzar dándoos las gracias. Muchas gracias, madre. Muchas gracias a todas las madres. Finaliza ya por fin, quedan unas horas nada más, otra campaña electoral. Digo por fin porque entiendo el hastío que sentimos todos por estar permanentemente convocados a unas nuevas elecciones, por estar permanentemente teniendo que soportar la propaganda de los unos y de los otros, por tener que estar permanentemente escuchando sus consignas intercambiables. Da igual que el envoltorio sea azul clarito o que sea de color rojo. Da igual que lo cambien por uno morado o por uno verde o por uno naranjito. Es siempre el mismo mensaje y ya estamos aburridos, ya estamos cansados. Por eso hay que cambiar de mensaje, por eso hay que venir a decir cosas distintas de las que se oyen habitualmente. Os habrán dicho que estas elecciones han tratado de mandar ese mensaje, que estas elecciones son las más importantes de la historia. Nos jugamos muchísimo. Esto es como lo del partido del siglo, que todas las semanas hay uno. Pues en las elecciones, como si no sería imposible movilizar a ese electorado que ya está cansado de tantas promesas incumplidas, siempre se inventan lo mismo. Siempre generan de forma artificial una tensión para que parezca que efectivamente estas sí son las elecciones más importantes de la historia. Pues lo siento por el que se lo haya creído, lo siento incluso por el que ha trabajado en estas elecciones apoyando nuestra candidatura como si fuera la última de la historia. Lo siento, no es así. No son las elecciones más importantes de la historia. De hecho, ningunas lo son. Y entre otras cosas no son las elecciones más importantes de la historia porque las cosas realmente importantes, las cosas que afectan a la vida cotidiana de España y de los españoles, no se deciden en una urna, las deciden a muchísimos kilómetros de aquí los burócratas de Bruselas, lo dirigen en la Unión Europea, poderes a los que nadie ha votado, poderes a los que nadie ha consultado. Esos son los que dirigen lo que sucede aquí en España y no estas urnas de pasado mañana. España no es un pueblo soberano. Los españoles no somos un pueblo soberano por mucho que nos lleven a las urnas cada 2 por 3. La soberanía nacional está entregada por arriba a esa Unión Europea que no pasa de ser un club de intereses económicos. Ayer mismo
la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, publicaba en su cuenta de Twitter un mensaje que a todos los españoles conscientes nos tiene que avergonzar, pero nos tiene que hacer saltar en nuestros asientos de indignación y de rabia. Publicaba ayer la presidenta de la Comisión Europea, por cierto, otro de esos organismos europeos que no ha elegido nadie, que nadie ha votado absolutamente, pero que son realmente los que mandan. Porque si no lo sabéis, os lo digo, el Parlamento Europeo es una mascarada, una falsedad, es una tapadera para aparentar que la Unión Europea tiene un barniz democrático, pero es absolutamente falso, porque quien elige las políticas que van a gobernar a los pueblos no lo hace desde el Parlamento Europeo, lo hace desde la Comisión Europea, como vamos a ver. Decía ayer esta presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen: hemos recibido el plan de recuperación de España. España ha tenido que mandarle, el gobierno de España ha tenido que mandarle a la Unión Europea cuáles son sus planes de recuperación. Los planes de recuperación de España, en donde España quiere invertir el dinero, qué es lo que quiere ser y hacer en su futuro, no lo decide el gobierno de España, no lo decide ningún parlamento en España, y mira que tenemos parlamentos, lo decide la señora Ursula von der Leyen. Bueno, pues ha dicho que la Unión Europea, una vez que ha recibido los deberes del gobierno de España, contribuirá generosamente, esto lo añado yo, a financiar la recuperación a través de proyectos vinculados a la transición ecológica y digital, la cohesión y la igualdad de género. Este es el más claro ejemplo de que Bruselas trata a España como a una colonia. Este es el más claro ejemplo de que para los burócratas europeos los españoles no somos mayores de edad, no sabemos gobernarnos y tienen ellos que tutelarnos, tienen ellos que decirnos en qué tenemos que gastar nuestro dinero. Porque esa es la otra falsedad. La otra falsedad es hacer creer a los españoles que ese dinero lo vamos a recibir generosamente del resto de países europeos. Es mentira, esto también sale de nuestros impuestos y esto es, además, es la compensación por haber destruido toda nuestra capacidad productiva, toda nuestra industria, toda nuestra ganadería, toda nuestra agricultura. Ese dinero que va a entregar la Unión Europea a cambio de que se invierta en esto, en igualdad de género, es un dinero que sale del bolsillo de todos los españoles. Bueno, pues así es como nos quiere la Unión Europea. Nos quiere dependientes, nos quiere endeudados, para poder así imponernos sus políticas económicas, para poder así imponernos sus recortes, porque sabéis, os recordáis esa imagen patética. Yo de verdad hay veces que a los asesores había que correrlos a gorrazos, a los de todos los partidos políticos. Aquí afortunadamente no los tenemos, nos bastamos nosotros solos. Pero ¿qué asesor se le ocurrió recibir al presidente Pedro Sánchez en la Moncloa, haciéndole todos los ministros un pasillito y aplaudiéndoles cuando venía de bajarse los pantalones ante Bruselas, cuando venía de firmar que iban a bajar las pensiones, cuando venía de firmar más recortes para los trabajadores españoles, y esos cretinos de ministros de la izquierda, de la extrema izquierda, le hacen un pasillito y le aplauden? Pero ¿cómo se puede ser tan cretino? No somos soberanos, no podemos gobernarnos a día de hoy conforme a los intereses de España y de los españoles. No podemos hacer las políticas que más nos interesan, sino los que interesan a otros, los que interesan, entre otros, a los burócratas de Bruselas. Por eso, hoy, 2 de mayo, mejor que ningún otro día, es el momento de hacer un llamamiento a la insurrección nacional. Es el momento de pedir a los españoles que se alcen, que se levanten frente a ese invasor extranjero de la Unión Europea para ayudarnos a recuperar la soberanía nacional, para ayudar a recuperar nuestra libertad, para liberar a España de la Unión Europea, para liberarla del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OTAN y todos los organismos nacionales que nos tratan como a menores de edad, que nos tratan como europeos de segunda. Ya está bien, hay que decirles que basta a esos que nos gobiernan, ya está bien. Si no nos libramos de ellos, creedme, no hay futuro. No hay futuro para España ni para los españoles. Habréis oído justo lo contrario.
Habréis oído los habituales de los consejos decir, pero ¿cómo decís que hay que salirse de la Unión Europea? No hay futuro fuera de la Unión Europea. No, lo que no hay es presente ni desde luego futuro si seguimos ligados a esta Unión Europea. Decía que afortunadamente se acaba esta campaña electoral también porque, siéndolo todas más o menos, ¿no?, pero esta especialmente ha sido una campaña de un nivel bajísimo. De un nivel bajísimo en las propuestas, de un nivel bajísimo en los mensajes. Basta escuchar a la aspirante a retener el título, basta escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la camarada Ayuso, que ha pasado toda su campaña en proponer a los madrileños mantener su estilo de vida, lo que ella llama la vida a la madrileña, y que al parecer consiste nada más que en poderse ir a tomar una caña a una terraza. Sí, no, si a todos nos gusta tomarnos cañas en las terrazas, pero ¿acaso eso es algo exclusivo de la Comunidad de Madrid? Cuando uno va a la provincia de al lado, a Guadalajara o a Ávila o a Toledo, allí no se toman cañas, no se toman cañas en Galicia, no se toman cañas en Cataluña. Eso solo se lo ha inventado la señora Ayuso. ¡Qué pobre discurso! ¡Qué pobre discurso! Es evidente que con esto de las cañas y de las terrazas y de vivir a la madrileña que dice la señora Ayuso, lo que estaba es tratando de presumir de su gestión ante la pandemia, porque trata de lanzar el mensaje que frente a otras comunidades en las cuales ha permanecido cerrada la hostelería durante meses, aquí en la Comunidad de Madrid, ella ha permitido que siguiesen abiertas y todos los madrileños tenemos que agradecérselo. ¿Sabe lo que pasa? Que es que hay varios miles de madrileños que no se lo van a poder agradecer. ¿Por qué? Porque esos miles de madrileños ya no van a poder ir nunca a tomarse una caña. Porque esos miles de madrileños residían en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid y murieron allí en soledad, sin que nadie les trasladase a un centro, sin que no se les trasladase a otra comunidad autónoma donde sí había plazas de hospital libres, y sin embargo no se hizo. Y murieron por miles, 30.000 en la Comunidad de Madrid. ¿De qué presume, señora Ayuso? ¿De qué presume? Esos madrileños no van a tomarse ninguna caña porque han muerto. Presume la señora Ayuso del Madrid de los bares, del Madrid de los restaurantes. Pues claro, no va a presumir del Madrid de las fábricas, no va a presumir del Madrid de las industrias, porque en la Comunidad de Madrid, al igual que sucede en el resto de España, hace mucho tiempo que ya no se fabrica absolutamente nada. En la Comunidad de Madrid y en toda España somos incapaces de fabricar ese trocito de tela que nos obligan a llevar en la boca. Porque en la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, la Unión Europea nos impuso desmantelar toda nuestra industria y nos hizo, efectivamente, un país de camareros. Y no hay nada peyorativo en decir un país de camareros. Yo mismo he sido camarero en muchas ocasiones. Lo que sí que es una vergüenza es enorgullecerse de haber acabado con el tejido productivo en España, de que no haya una sola industria en España. Lo que sí que es una vergüenza es sacar pecho de una industria, la hostelera, en el que el salario medio es el 12% inferior al salario medio en toda España, porque eso es lo que buscan, una España de camareros mal pagados para que vengan los europeos a tomar el sol y de vacaciones. Ese es el modelo que persigue la señora Ayuso, de eso está tan orgullosa. ¿Pero de qué está usted tan orgullosa, señora Ayuso? ¿Está acaso orgullosa de esos trabajadores falsos autónomos, la inmensa mayoría de ellos, que tienen que esperar en las plazas a recibir un mensaje en el móvil para llevar a una hamburguesa a algún domicilio y que le den apenas un par de euros por eso? ¿Eso es de lo que quiere usted presumir, señora Ayuso? Y si eso es el bajísimo nivel en el que ha puesto la campaña la señora Ayuso y la banda de la derecha, en la banda de enfrente, en la acera de enfrente, podríamos decir, ¿qué otra cosa podríamos decir del nivel paupérrimo de mensajes que han lanzado? La ridiculez del lenguaje inclusivo
es, a día de hoy, la principal propuesta, si no la única, de esta izquierda posmoderna. Por eso, el mensaje único prácticamente que ha trasladado esa izquierda es lo de los niños, las niñas y los niñes. Supongo que todos lo veríais. A mí me daban mucha pena esos ancianos, supongo que viejos militantes comunistas, a los que disfrazaron con una camiseta con el color del arco iris y les hacían aplaudir las consignas estúpidas y ese lenguaje inclusivo estúpido de esta izquierda posmoderna, haciéndoles creer que eso era lo revolucionario en el siglo XXI, que a lo mejor ellos habían llegado al Partido Comunista en su día para luchar por la vivienda, por el derecho al trabajo, por un salario digno. Eso ya se ha pasado. Ahora hay que luchar por las niñas, los niños y los niñes. Pobres viejos comunistas. Qué ridículo más espantoso les han hecho hacer. Porque incluso el comunismo, que es una ideología criminal, suponía, de alguna manera, un afán diabólico, si queréis, pero de la búsqueda de un mundo mejor. Pues a eso ha renunciado la izquierda, para centrarse exclusivamente en la estupidez del lenguaje inclusivo. Por eso, frente a ese comunismo asesino que conocíamos antes y que los falangistas combatimos, casi le podemos guardar más respeto que a esta morralla ideológica progre de la izquierda posmoderna de hoy. Pobre izquierda y pobres trabajadores. Ya lo visteis ayer, lo ha contado Martín, 6 ministros del gobierno, y ellos se ponen el título, del gobierno más social de la historia, 6 ministros acudieron ayer a la manifestación del 1 de mayo convocada por comisiones obreras y UGT. Salen a 1 millón de parados por cada ministro. 6 millones de parados, 6 ministros en las protestas de comisiones obreras y UGT. Allí estaban los ministros, disfrazados de trabajadores, se quitan los trajes, se ponen zapatillas, se sacan la camisa por fuera para hacernos creer que son clase trabajadora, cuando son la casta, lo que ellos habían venido a denunciar. Son una casta de privilegiados que han venido a vender a los trabajadores, a engañar a los trabajadores, con 6 millones de parados, por una reforma laboral del Partido Popular que prometieron derogar nada más llegar al gobierno y que llevan años sin que se derogue, habiéndose bajado además los pantalones hasta Bruselas, bajando las pensiones. Esa es la izquierda y ese es su nivel también. Vaya estafa de izquierda. ¿De qué presumen? ¿De qué presumen? Pero ayer hubo una novedad en la celebración del 1 de mayo, algo que hasta ahora no había ocurrido. Junto a las convocatorias de la izquierda y la extrema izquierda, apareció como una novedad la convocatoria de la derecha valiente, de la derecha extrema, de la extrema derecha, o como lo queráis calificar, que da exactamente igual como lo queremos calificar. Ahora resulta que a la derecha le interesa y se siente vinculada y siente como propia la reivindicación de los trabajadores en el 1 de mayo. Una novedad interesante que también me temo que solamente viene dada por esos consejos de esos asesores de los que os hablaba antes. Algún asesor le habrá convencido a los líderes de la derecha valiente, la derecha extrema o la extrema derecha, como lo queráis llamar, que apelar solamente al voto conservador, eso no les iba a ir bien. Que apelar solamente al voto conservador, lo único que iba a producir es que tarde o temprano ese voto volviese al partido hegemónico de la derecha, al partido hegemónico conservador, al Partido Popular, y que había que buscarse otros nichos de votos. Y entonces, efectivamente, no solamente celebran el 1 de mayo, sino que basan su campaña en ir por lo que se llamaban antes los barrios obreros, los barrios de trabajadores, los barrios humildes, el cinturón rojo, etcétera, etcétera, a lanzar sus consignas más o menos confusas, haciendo creer que son un movimiento, además de patriótico, con una indudable raigambre social. ¿Pero qué es lo que sucede? Que sí, que estos también se quitan el traje, que estos también se ponen las zapatillas y se sacan la camisa por fuera, pero que eso no basta para tener un mensaje verdaderamente social, porque cuando rascas un poquito detrás de esas consignas confusas, muchas de ellas una mala copia,
Cuando rascas un poquito después de esas manifestaciones en barrios obreros o en esa manifestación del 1 de mayo, lo que se encuentra es el programa de esa formación, negro sobre blanco, en el cual, si como nos había dicho Martín, los trabajadores jóvenes españoles de hoy cobran ya el 50% menos de lo que se cobraba en los años 80, pues este partido que se dice social lleva en su programa la posibilidad de que las empresas descuelguen a los jóvenes del convenio colectivo para poder pagarles aún menos. Esa es la derecha social, esa es la derecha patriótica. Pero hay más, no solamente hay que ir a sus programas, sino ver qué es lo que aprueban en el Congreso de los Diputados. Y este partido que ahora promueve las manifestaciones del 1 de mayo fue el único partido en todo el Congreso que votó en contra de prohibir el despido cuando un trabajador está de baja por enfermedad. ¿Eso es un movimiento patriótico y social? Yo no lo creo, sinceramente. Y por poner otro ejemplo, digo que hay que poner muchos ejemplos porque es verdad que ante las consignas hay muchos que pueden caer en la trampa, caer en la confusión, pero la verdad es esta otra. La verdad es que cuando se plantea un conflicto en la ciudad de Madrid entre el taxi y su regulación tradicional o las empresas multinacionales depredadoras, este partido que hace ahora actos por el 1 de mayo se decanta indudablemente por las multinacionales depredadoras en contra de la regulación tradicional del taxi. ¿Es esto una derecha social? ¿Es esto una derecha patriótica? Lamentablemente, la política a día de hoy es el arte del engaño. Por eso es muy importante que desarrollemos herramientas para poder identificar esos engaños, sobre todo cuando hay algunos que pretenden hacer malas copias, ¿no? Es importante que desarrollemos esa habilidad para saber identificar la diferencia entre el original y la mala copia. Yo os voy a dar alguna pista de cómo podéis localizarlo. Normalmente, en la mala copia, el mensaje del original acaba por desgastarse, acaba por difuminarse, y lo que aparecía como una idea nítida en el original, en la mala copia, al final aparece difuminado. Por ejemplo, en el original, cuando hay un movimiento que es pro vida, cuando hay un movimiento que defiende la vida desde el mismo instante de su concepción y hasta la muerte natural, le llama a las cosas por su nombre, y al aborto le llama crimen abominable, y no utiliza eufemismos, y llama a las cosas por su nombre, y lo hace cuando va a hacerse la foto en las manifestaciones pro vida, y también cuando acude a las entrevistas con Federico Jiménez Los Santos, aunque a Federico Jiménez Los Santos no le guste ese mensaje, aunque te haga perder votos. Si uno es pro vida, lo es siempre y en toda circunstancia, y no camufla su mensaje. Pero más allá de esto, desde luego lo que no hace una formación pro vida, por muchos antiguos líderes pro vida que lleve en sus listas, lo que no hace es lo que hace Vox en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Andalucía y en todas en las que apoya al gobierno del Partido Popular, que es apoyar unos presupuestos en los que se destinan miles de euros a financiar el aborto con dinero público. ¿Pero qué partido pro vida es ese? ¿Qué partido pro vida es el que le da dinero a la sanidad pública para que se pague con el dinero de todos el crimen abominable del aborto? ¿Cómo va a ser eso un partido pro vida? Y lo mismo sucede con la ideología de género. Mucho hacer denuncias, muchos discursos, muchos eslóganes, pero la realidad es que apoyan en comunidades autónomas como la de Madrid presupuestos en los que se sigue destinando muchísimo dinero a los chiringuitos de la ideología de género. Y hacen exactamente lo mismo con la memoria democrática, con la memoria histórica. Más de 2 años ya apoyando gobiernos del Partido Popular en Andalucía y en la Comunidad de Madrid, y siguen vigentes las sectarias leyes de memoria democrática, siguen vigentes las sectarias leyes de memoria histórica. A eso han venido, a no hacer nada, para eso haberse ahorrado el viaje, que ya teníamos al Partido Popular, teníamos al PP original, no hace falta un PP 2, ya lo teníamos. Y un último truco para diferenciar el original de la mala copia. El original mantendrá siempre
su opinión primera, mantendrá siempre su objetivo final, contra viento y marea, aunque eso le reste votos, pero no la irá modulando con el tiempo, no la irá modulando con el paso de los años y sobre todo no la irá modulando en función de si te interesa, porque ahora eres parte de ese sistema que ibas a denunciar. Ese partido dijo que vino a la política para acabar con las comunidades autónomas, para acabar con el modelo autonómico, porque fomenta el separatismo, porque es costosísimo, porque es inviable desde el punto de vista económico. Pero solamente 2 años más tarde hemos visto ya cómo han recortado su objetivo. Por ahí anda en el escueto programa electoral de Vox a esta Comunidad de Madrid su idea de que en vez de que haya 136 diputados autonómicos, haya solo la mitad. Pero ¿cómo solo la mitad? Hay que mandarlos a hacer puñetas al 100% de ellos. Hay que cerrar la Asamblea de Madrid y el resto de los parlamentos autonómicos. No hay que conformarse con la mitad, hay que ir a por el 100%. Finalizo ya. Supongo que muchos de vosotros habéis recibido a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, pues muchísimos consejos de amigos, de familiares, de ex camaradas, de ex militantes, ¿no?, en los cuales os piden que por favor, aunque solo sea en esta ocasión, porque estas sí son las elecciones más importantes de la historia, aunque sea solo en esta ocasión, por favor, déjate tu idealismo en casa. No seas tan ortodoxo, no quieras ser el más puro siempre. Haznos ese favor, coge una calculadora y vete a la urna y haces cálculos y entonces a ver qué te sale, porque en función de los parámetros que le metas, pues te vas a dar cuenta que hombre, que sí, que tu ideología está bien, pero que es mejor votar a estos otros según y qué cálculos hagan unos u otros para ver qué es lo que conviene a España y a los españoles, ¿no? Os piden eso, que vayáis a las urnas con una calculadora. Pero vamos a ver, pero no insistáis, dejadlo ya. Pero no entendéis que si a estas alturas no nos hemos rendido, si a estas alturas no nos hemos vendido por ninguna institución, ni por un solo euro del régimen del 78, ya no lo vamos a hacer nunca, que no vamos a renunciar a defender lo que defendemos, que no vamos a ir a las urnas con calculadora, dejarnos en paz ya de una vez. No vamos a ir con el voto útil a ninguna parte. ¿Sabéis qué voto sí que vamos a utilizar? El voto del miedo. De ese también habréis oído hablar, ¿no? Vamos a ir a las urnas con el voto del miedo. Pero no el miedo al fascismo que vende la izquierda. ¡Qué miedo! Que viene el fascismo, como si hiciese falta que viniese algún régimen novedoso para restringir las libertades en España. Tampoco el miedo al comunismo. Que vienen los rojos, como si hiciera falta los rojos para que en los puestos de propaganda del Partido Popular cuelguen las mismas banderas, las banderas arcoíris. Como si hiciese falta para que se legisle a favor del aborto que vengan los comunistas. Como si hiciese falta para bajarse los pantalones ante los separatistas que vengan los comunistas. Si para eso ya tenemos a la derechita cobarde apoyada por la derechita valiente. Si no nos hace falta. Por eso ese voto del miedo no nos interesa. Os voy a decir cuál es el voto del miedo real que nosotros promovemos y que es el que nos interesa. Nosotros vamos a acudir a las urnas, pero no teniendo miedo, sino queriendo dar miedo. Porque lo que es necesario es que cada voto a esta candidatura, cada voto falangista, cada voto a la falange, sea un poquito de miedo, sea un susto para esos burócratas de la Unión Europea a la que queremos dar la espalda. Cada voto a la falange tiene que infundir miedo a los propietarios de las clínicas abortistas, a los chiringuitos de género, a los chiringuitos de memoria histórica. Y por supuesto, cada voto a la falange es para infundir el miedo a esos separatistas que en cuanto podamos vamos a encarcelar, porque los vamos a ilegalizar, vamos a ir a por ellos, claro que sí, téngannos miedo. Así que adelante, contra todo y contra todos, contra las izquierdas y también contra las derechas,
contra el régimen del 78, contra todas sus instituciones, contra su podredumbre, contra su corrupción, en defensa de la verdad, de la belleza, de la vida y de la justicia. ¡Adelante! ¡Haz por España! ¡Arriba España! ¡Arriba! Por último, el candidato número 1 de la candidatura de Unidad Falangista y jefe nacional de la Falange, Manolo Andrino. Buenos días, camaradas. En realidad no sé si sabréis que estamos convocando este acto aquí de cierre de campaña cuando en realidad habíamos pedido una mesa electoral. ¿Y sabéis por qué? Porque la Junta Electoral no nos permite a los falangistas hacer un acto que cierre campaña como tal en ninguna plaza importante de Madrid. ¿Y sabéis por qué? Porque el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos, Más Madrid y también Vox han cogido todas las plazas durante 15 días de 10 de la mañana a 10 de la noche, aunque no aparezcan por allí. Pues bien, a pesar del cerco de silencio también de los medios de comunicación y de manipulación del sistema, estamos una vez más aquí para decirles a todos estos demócratas de pacotilla que los falangistas tenemos la obligación de estar en la calle y que aquí estamos, que no nos van a callar y que le vamos a decir cada vez más alto y cada vez más claro que no tenemos intención alguna de olvidar nuestro pasado, del que además nos sentimos profundamente orgullosos, y que ninguna basura de ley aprobada en ese hilo de traidores llamado Parlamento Español va a impedirnos que los falangistas sigamos defendiendo nuestras ideas y recordando, por supuesto, a quienes entregaron su vida por una España mejor. Hay que recordar a toda esta escoria que anda todo el día recordando aquel lema guerra civilista del no pasarán, que en aquel Madrid de las checas que tanto quieren, de los paseos, del asesinato indiscriminado y de la llamada justicia popular, se asesinaron a miles de madrileños por el simple hecho de ir a misa, por leer un determinado periódico o por no pertenecer a ningún partido del Frente Popular. Porque aunque lo quieran esconder, Madrid, aquí, en esta ciudad, en esta comunidad, en esta región, está lleno de lugares donde los criminales del PSOE y también los del PC cometieron miles de asesinatos. Ahí están los cementerios de Hortaleza, de Torrejón, de Vallecas, de Carabanchel, de Aravaca y, por supuesto, de Paracuellos. Si todos estos sinvergüenzas, caraduras y vagos que forman las asociaciones denominadas de memoria histórica quieren encontrar cadáveres y reabrir fosas, que se den una vuelta por todos estos sitios que acabo de mencionar y van a poder comprobar lo que hicieron los referentes ideológicos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y por eso ninguna rata, con coleta o sin ella, va a impedir rendirle un homenaje a los falangistas que cayeron combatiendo en el cuartel de la montaña, en Brunete, en Somosierra y también en el Alto de los Leones. Y camaradas, lo mejor que podemos hacer para no olvidarlos y para evitar que su martirio caiga en saco roto es lanzar el mensaje nacional sindicalista que ellos pregonaron y que nosotros debemos de continuar, actualizar y defender con uñas y con dientes. Y ese mensaje debe ser claro y contundente, como contundente y sin complejos ha sido siempre la actitud de los falangistas. Ya no valen medias tintas ni buenismos estúpidos que nos han llevado al borde del precipicio. Debemos decir más alto que nunca que no creemos en esta Constitución, ni en su puñetero Estado de las Autonomías, que no ha significado más que enfrentamiento entre españoles
y que nos coloca de nuevo al borde del enfrentamiento civil. Porque desde el año 78 hasta ahora, lo peor de cada casa se ha debido sentir muy, pero que muy a gusto con este sistema liberal, burgués y monárquico. La derecha por cobarde y corrupta, la izquierda social comunista por traidora y ruinosa, y el separatismo por aldeano y criminal. Y por eso, desde aquel nefasto periodo de la historia de España, llamado transición, todos ellos no han hecho otra cosa que empobrecernos, que dividirnos e intentar acabar con una historia en común que en algún momento significó que España fuera el faro que alumbraba el mundo. Porque no dudéis de que todos estos que andan empeñados en reabrir las heridas de la guerra civil, mintiendo además y escondiendo la verdad de lo que pasó, son los mismos que nos quieren convertir en una república bolivariana más, cuyas señas de identidad ya sabéis que son la pobreza, la miseria y la ruina. Y por eso pretenden ilegalizarnos y encarcelarnos los mismos que desde el año 78 hasta ahora, por ejemplo el PSOE, creó una banda de mercenarios, el GAL, para asesinar y ya de paso para forrarse con los fondos reservados del Ministerio del Interior. Los mismos que brindaban por el asesinato de nuestros camaradas, de militares, de policías y de guardias civiles. Los mismos que han negociado en repetidas ocasiones con los terroristas de ETA y que están impidiendo, por cierto, que se esclarezcan 1 de cada 3 asesinatos cometidos por los ahora socios batasunos de Pedro Sánchez en la Moncloa. Los que le han llevado a la Moncloa precisamente, junto a los separatistas golpistas catalanes, que se diga lo que se diga, siguen el golpe de Estado permanente contra España y sus instituciones. Los que están acercando a los asesinos a sus casas en Vascongadas y que ahora, además, les entregan las llaves de las celdas a los separatistas vascos para ponerles en la puñetera calle en 4 días. Camaradas, ¿cómo se puede permitir, dónde se ha visto, que el gobierno de España se negocie en las cárceles con golpistas y con asesinos o con prófugos huidos en Bruselas? Y nos quieren ilegalizar desde la izquierda, pero también desde la derecha. Desde esa derecha corrupta, chaquetera y acomplejada de la Gürtel, de Bankia, de los sobresueldos en dinero negro que se repartían aquí al lado en la calle Génova, del cobarde de Rajoy y de ese traidorzuelo llamado Aznar, que además acabó con el servicio militar y entregó a los separatistas hasta lo que no les pedían. Y eso sí, llenó de inmigrantes España que no entraban en pateras, no, entraban directamente por Barajas con el beneplácito de aquella derecha cobarde. Por eso, nosotros no solo estamos aquí para impedir el paso a la izquierda, como dice la candidata de Vox. Nosotros también estamos aquí para impedir que esa derecha de la corrupción y de la privatización siga convirtiendo Madrid en un cajón desastre donde se repartan a mansalva comisiones ilegales al amiguete de turno a costa de favores electorales. Esa derecha que colabora de forma entusiasta con las llamadas ideologías de género y que ha contado con la ayuda inestimable de personajes como Ruiz Gallardón, que convirtió a Madrid, para vergüenza, en el centro neurálgico del mariconeo mundial. Se favorece la cultura de la muerte frente a la cultura de la vida. Y todo ello se hace con el apoyo de la derecha cobarde, pero también, como aquí se ha dicho, de esa presunta derecha valiente que les mantiene en la poltrona y que además mira hacia otro lado. Las leyes abortistas y la eutanasia forman parte de ese llamado consenso democrático que ha convertido a España en el centro del epicentro de los supercentros de tanto progresismo y de tanta estupidez internacional. Eso sí, se ha dejado morir por miles a nuestros mayores, solos,
abandonados y tirados como perros en las residencias, y entre otras cosas por la actitud criminal y negligente, en primer lugar, de las autoridades sanitarias del Estado, pero también de las comunidades autónomas, que además son las que gestionan la sanidad de forma directa. Unas comunidades autónomas que, como la de Madrid, se encuentra desde hace muchos años en manos de la derecha, a la que se ve que no le importaba nada el mandar al cementerio a buena parte de esa población que levantó este país después de la guerra civil. Una derecha que debe estar más preocupada en privatizar la sanidad o la educación y en cobrar, por supuesto, las comisiones ilegales de turno. Camaradas, no hay dinero para unas pensiones dignas para nuestros jubilados o para miles de viudas que malviven de la caridad con pensiones de auténtica vergüenza. Pero sí hay dinero para abrir esas supuestas embajadas, catalanas o vascas en el extranjero, donde además se hace política contra España y sus intereses. No hay dinero para esos agricultores o esos ganaderos que, como antes, eran la envidia de Europa y producían y vendían a un precio razonable. Pero eso sí, hay cantidades millonarias para esos sindicatos y para esos partidos corruptos, los que además vacían las arcas del Estado en cuanto se acercan a los fondos públicos. No hay dinero para crear un tejido productivo potente, como el que ya tuvimos en su momento, para dejar de ser el geriátrico y el botellódromo de Europa. Pero sí tenemos dinero para mantener este puñetero sistema de las autonomías, que lejos de resolver el problema de los españoles, los ha multiplicado por 17, exactamente los 17 reinos de taifas en que han convertido a España. Unos reinos de taifas con sus 17 gobiernos y sus 17 parlamentos, donde cada uno hace la guerra por su cuenta y que a veces se enfrentan por cuestiones tan esenciales, y lo hemos visto no hace tanto, como el reparto del agua o la atención sanitaria. Y donde, dependiendo de la suerte o de la puñetera desgracia que tenga uno de nacer o de vivir, disfruta o padece unos impuestos que, por supuesto, nos hacen diferentes a los españoles dependiendo de la región de España donde vivamos. Imagino, como aquí también se ha comentado, que podría ser motivo de denuncia por esa llamada Fiscalía del Odio, que se dedica fundamentalmente a perseguir a los patriotas españoles, que la seguridad social, las pagas extraordinarias, las vacaciones retribuidas o las viviendas sociales no son logros de este sistema nacido del amparo del 78, y que no fueron ni el Partido Popular ni tampoco el Partido Socialista los que las implantaron en España. Camaradas, estamos convencidos de que podemos aportar soluciones eficaces y también duraderas a los enormes problemas políticos y sociales de este puñetero sistema ultraliberal. Y por eso creemos que hay que acabar de una vez por todas con esos sueldos de miseria que tienen mayoritariamente los españoles, los que aun trabajando les hacen vivir en el umbral de la pobreza y sin grandes expectativas de futuro. Aquí se ha dado un ejemplo muy claro, que no se estudia en ningún colegio, por supuesto, más preocupado de enseñar otras estupideces. Y es que el poder adquisitivo, efectivamente, de nuestros jóvenes de hoy en día es un 40% menor que el que teníamos los jóvenes en los años 80. Porque, curiosamente, desde la puñetera transición y desde la aprobación de la Constitución, casualidades de la vida, el trabajo se ha convertido en el sueño imposible de millones de españoles, que son incapaces de encontrarlo y que, eso sí, cuando lo hacen, tienen que aguantar situaciones de auténtica semiesclavitud y salarios de auténtica vergüenza. Se acepta como un mal menor, se han tomado como lo más normal del mundo, el que de forma habitual en España haya no menos
de entre 2,5 millones y 3 de parados, y que en no pocas ocasiones, como ahora mismo, estemos entre los 5 y los 6 millones de parados, duplicando, eso sí, y triplicando la tasa de nuestros presuntos y amigos socios europeos. Los partidos corruptos, los sindicatos corruptos y los empresarios más corruptos, lo único que han conseguido durante estos 40 años es que se haya aplicado una enorme precariedad en el trabajo, una precariedad que atenta, en primer lugar, contra la economía nacional y fundamentalmente contra la dignidad de nuestros trabajadores. Nos decían, eso sí, nos lo llevan diciendo mucho tiempo, que abaratando el despido aumentaría el empleo, con el resultado que todos conocemos de contratos por días y hasta por horas, y seguimos con millones de parados. También nos decían que la inmigración ilegal y descontrolada, esa que venía por barajas gracias a las políticas de derechas, eran necesarias para pagar nuestras pensiones, con el resultado que también todos conocéis de que nuestras pensiones están más en peligro que nunca, y que gran parte de todos esos delincuentes que asaltan nuestras fronteras de manera violenta han venido para aprovecharse de nuestro trabajo y del esfuerzo de nuestros padres y de nuestros abuelos, y eso hay que decirlo y hay que repetirlo. Porque en la España superguay de Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez, la mejor España, según dice toda esta escoria, las universidades se han convertido en auténticas máquinas de fabricar parados, teniendo la tasa de paro juvenil más alta y con diferencia de todo el mundo occidental. Camaradas, hay que crear un verdadero crédito oficial a imagen del que existió en otras épocas. Un crédito oficial que garantice préstamos a muy bajo interés para la concesión de créditos a esas pequeñas y medianas empresas que han sido barridas del mapa, o para la adquisición de una primera vivienda a esos jóvenes que no pueden irse de casa de sus padres. Porque la vivienda, camaradas, se ha convertido en un bien de primerísima necesidad, y los falangistas ya demostramos en su momento, ahí todavía están los carteles, por mucho que los quieran quitar, de que es posible tener una vivienda digna sin tener que hipotecarse de por vida. Lo único, la cuestión, es acabar con tanto comisionista y con tanto político corrupto que se lo lleva muerto siquiera antes de empezar a construir. Por cierto, en situaciones como la que nos encontramos ahora, las ayudas sociales se dirigen en primer lugar a toda esa población precisamente inmigrante e ilegal, propiciando con ello lo que parece que buscan, el famoso efecto llamada. Ese efecto llamada, que hay que decirlo sin ningún complejo, convierte a España en una nación profundamente insolidaria. Insolidaria en primer lugar para con los españoles, para con los nacionales, que tenían que ser los primeros destinatarios de todo ese tipo de ayudas. Se recortan y se congelan las pensiones, los sueldos y el presupuesto en educación o en sanidad, diciéndonos que o se hace esto o se acaba el llamado estado de bienestar. Mentira y grande, por supuesto. Me pregunto yo, ¿por qué no acaban en primer lugar con los cientos de miles de millones de euros que supone el mantener este nefasto, corrupto e inútil sistema llamado de las autonomías? ¿O por qué no se recortan las subvenciones millonarias a partidos, sindicatos y empresarios, que además se dedican de forma abierta y sin complejo alguno a robar las arcas públicas? Pues camaradas, no lo hacen porque se acabarían los privilegios de esos miles de asesores, de vividores, de caladuras y de golfos que tienen colocados y politizados en ayuntamientos, en diputaciones,
en ministerios y en comunidades autónomas, lo que les garantiza, por supuesto, un voto cautivo muy, pero que muy importante. Camaradas, buscaremos, y cuando hemos tenido cierta ocasión de hacerlo, hemos estado cerca de ello, el empleo en pleno empleo como ya hicimos en el pasado, sí. Con aquellas políticas falangistas que, aunque no dirigieron aquel régimen anterior donde nos hubiera gustado, sí que consiguieron que, por ejemplo, los trabajadores vivan todavía de la garantía de esos derechos. Por cierto, unos derechos que las diferentes reformas de la derecha o la izquierda han intentado acabar. Lucharemos por garantizar esas pensiones dignas para nuestros jubilados, para nuestras viudas y para nuestros viudos, para evitar que caigan en la caridad. Implantaremos una educación nacional y gratuita, que prime el esfuerzo y el sacrificio, pero que no permita y que impida que las aulas se llenen de vagos ni de convidados de piedra. Rescataremos aquella sanidad pública que tanto impresionó en su momento y que no haga distingos en función de la región de España donde se viva, volviendo, por supuesto, al sistema único de salud para todo el territorio nacional, acabando con 17 sistemas distintos donde hay ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera, lo que provoca un auténtico desbarajuste y un auténtico descontrol, como se ha demostrado en esta pandemia, y además con el resultado de miles de muertos. Acabaremos con las diferencias en la administración de justicia, para que no haya una justicia para ricos y otra justicia para pobres, y menos aún que esté politizado al servicio del partido corrupto de turno. Porque queremos que los españoles nos sentamos orgullosos de serlo, para que España vuelva a ser y ocupar el puesto que tuvo en el mundo, a pesar de toda esta escoria que quiere acabar con nuestra historia y también con nuestras tradiciones. Por cierto, nosotros no nos sumamos al carro de estos nuevos constitucionalistas empedernidos o de esa ultraderecha que piensan que la unidad de España está en manos de la Constitución. Al contrario, nosotros creemos que, lejos de ser la solución, la Constitución es el verdadero problema del separatismo, y que España no necesita ni ningún panfleto como esa Constitución para defender ni su existencia, ni su pasado, ni por supuesto su historia gloriosa. Como tampoco no van a encontrar a su lado estos furibundos monárquicos de esa misma derecha o ultraderecha que defienden a capa y espada al actual monarca, que ya sabéis todos, pinta poco o nada, y que también defienden al anterior, ya sabéis, al huido, a ese que se ha ido de España y que representaba en realidad lo mismo que el régimen del 78, la corrupción generalizada a todos los niveles. Como tampoco no van a encontrar cerca de ellos esta derecha o esta ultraderecha a la hora de felicitar ni al rabino judío ni al imán musulmán de turno o la fiesta religiosa de los unos o de los otros. Somos católicos y no tenemos que andar mendigando perdones absolutamente a nadie. A los dos los echamos de España porque era primordial para garantizar la unidad de todo el territorio nacional. Y había que acabar con una ocupación de 8 siglos y así lo hicimos. Complejos ninguno. Y por supuesto, y menos aún, iremos a poner coronas en determinados parques temáticos, se encuentren en Alemania o se encuentren en Polonia, para cumplir con el discurso dominante impuesto por el sionismo y por la masonería internacional. En todo caso, camaradas, pondremos las coronas que hagan falta
en los lugares donde cayeron y donde reposan los restos de nuestros caídos en Leningrado, en Novgorod, en el Algo-Ilmen y, por supuesto, en Krasnivor. Ya sabéis, no hace falta que lo recuerde, que estoy hablando de los gloriosos caídos de la gloriosa División Azul. Y por eso, camaradas, no encuentro una manera mejor de terminar mis palabras que recordándoles como se merecen. Camaradas caídos de la División Azul, ¡presente! Camaradas caídos de la División Azul, ¡presente! Camaradas caídos por la Revolución Nacional Sindicalista, ¡presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! Bueno, ya queda muy poquito para terminar. Me he colado antes que tú, Belén, para que des las últimas, casi penúltimas palabras. Me han dicho los jefes nacionales, tanto Norberto como Manuel, que agradezca de parte de ellos toda la labor, todo el trabajo de todos los militantes, todos los simpatizantes, todos nuestros amigos que habéis estado trabajando durante esta campaña. Con fotografías, con vídeos que habréis visto, en las acciones que hemos hecho con las pancartas, retuiteando y mandando mensajes por las redes sociales, y había que decirlo, y yo de su parte os lo digo, os lo agradecemos de verdad vuestro trabajo. Y también, por supuesto, de manera voluntaria, para ser interventores y apoderados para la jornada del día 4. Se han estado distribuyendo las credenciales. Los que todavía os falten, en la mesa que está debajo de ese árbol, os pasáis ahora cuando termine el acto y se os repartirán. Pero yo quiero añadir algo más muy importante. Estamos aquí gracias por el trabajo, por el esfuerzo y el sacrificio de nuestros dos jefes nacionales, Manuel Andrino y Norberto Pico. Yo quiero un fuerte aplauso, por favor, para ellos dos. Y ahora ya, Belén, cuando quieras. Para terminar el acto, vamos a cantar nuestro himno de amor y guerra. Corazón con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a los compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible el ademán y están presentes en nuestro afán. Si te dice que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de Mía. Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. ¡España! ¡Hurra! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Caídos por Dios, España y su revolución nacional sindicalista! ¡Presente! José Antonio Primo de Rivera. ¡Presente!